Infidencias de conversaciones entre Fidel y Raúl Castro abren la sospecha de que la caída del general Arnaldo Ochoa, de héroe militar a narcotraficante, no se debió al tráfico de drogas. Las versiones fueron suministradas por Carlos Aldana, entonces creído de que era el tercer hombre del poder en Cuba, y Alcibíades Hidalgo, jefe de despacho del ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro. El incidente, que inicia esta historia, ocurrió en el restaurante habanero El Ranchón, durante el 50 cumpleaños del embajador soviético, Yuri Petrov, reconstruido por el escritor Norberto Fuentes, en su libro, Dulces Guerreros Cubanos. Según esta versión, apenas iniciada la cena, Raúl comenzó a argumentar a Fidel la necesidad de dar un enfoque sólido al llamado proceso de rectificación, una especie de perestroika suave. La discusión, interrumpida por Fidel, con el argumento de que estaban en presencia de extranjeros, volvió a tomar fuerza cuando los invitados se retiraron. Atando cabos, y sumando más infidencias de Aldana e Hidalgo, Fuentes llega a la conclusión de que la discusión había comenzado unos días antes, cuando Fidel le propuso la jefatura del ejército occidental al general Arnaldo Ochoa, recién llegado de Angola. El problema era que, ese nombramiento, no fue consultado con Raúl, lo que se sumó a su disgusto por movimientos de la oficialidad en Angola realizados por Fidel, y que, según la versión, le hizo sentirse menospreciado e ignorado. Esto llevó a que, en el ranchón, el menor de los hermanos le advirtió a Fidel: si vas a estar moviendo a mis oficiales, sin tener siquiera la delicadeza de informarme, pues entonces yo sobro como ministro de las Fuerzas Armadas. Yo renuncio, Fidel. Ahora bien, como demostraron los acontecimientos posteriores, la discusión no tenía sentido, porque Fidel Castro había abandonado la idea de poner a Ochoa al frente de las tropas del occidente de Cuba. Resulta que, refiere Fuentes, en un gesto sin precedentes en toda la historia de los altos mandos cubanos, Ochoa le había condicionado a Fidel su aceptación del cargo, a que sostuviera una discusión política, seria, sobre el futuro inmediato del país. Pero Fidel, sintiéndose humillado por esa actitud, no se lo había dicho a Raúl. Ochoa estaba pidiendo, de hecho, realizar una perestroika, lo mismo que proponía Raúl, pero Fidel Castro sabía que a su hermano lo podía controlar. Sin embargo, constató que la influencia soviética estaba llegando demasiado lejos. Ochoa, el ministro del Interior José Abrantes y varios de sus más altos oficiales, su ideólogo Aldana y otros altos funcionarios, se estaban convirtiendo en una corriente contestataria. En realidad, cuenta Fuentes, el escenario era mucho más triste y desolador para Fidel Castro de lo que nadie podía percibir aquel 18 de enero. En su libro Fuentes escribió: los dos principales aliados dentro de la revolución, cada uno por su lado, Arnaldo Ochoa y José Abrantes, estaban manifestando, de manera cada vez más aguda, su distanciamiento. Raúl no era un problema. Raúl era cuestión, al final, de darle 2 gritos y quizá 3 o 4 nalgadas. Pero a Ochoa lo quería, precisamente, como su bastión dentro del ejército. Además, Estados Unidos estaba reuniendo pruebas sobre la vinculación de altos oficiales cubanos con el narcotráfico, mediante el Departamento MC del Ministerio del Interior. Entonces, Fidel Castro realizó una de sus jugadas. Bastaría exponer hechos de corrupción de Ochoa, como $200,000 que se le habían perdido a los guerrilleros nicaragüenses, o algún dinerito de las ventas de marfil en el Congo, con que el general se hubiera quedado. Ochoa había cometido, probablemente, la tontería más grande de su vida, al decirle al comandante en jefe lo que pensaba, antes de asumir el mando del ejército de Occidente. De creer la versión de Fuentes, ese error le costó pasar de héroe militar a ser el general que se suicidó antes de ser fusilado, acusado de narcotraficante. Usted puede creer o no la versión, pero tenga en cuenta que Lafuente fue un hombre muy cercano al poder, que con frecuencia bebía en su casa con Raúl Castro, y era un confidente de Ochoa y otros altos oficiales. De cualquier forma, es una historia que aporta una visión, diferente a la oficial, que usted merece conocer. Si quiere continuar conociendo temas como este, puede suscribirse al canal para conocer otros puntos de vista sobre la historia de Cuba y sacar sus propias conclusiones.